Hola, bienvenidas a esta nueva clase. Hoy vamos a ver cómo elaborar este lindo proyecto de este par de aros. Si se fijan, son varias técnicas. Esto es como para un nivel medio o avanzado. Requiere de mucha dedicación, paciencia sobre todo, para obtener un lindo resultado. Entonces vamos a ver los materiales y las herramientas que vamos a utilizar. Insumos, vamos a utilizar, yo utilicé 2 perlas de 8 milímetros. Para la base, que se hace una base tipo pin, usé el alambre calibre 20. Para el decorado de afuera de la base, utilicé el alambre calibre 24 doble torneado. También pueden utilizar el 26 doble torneado. Para hacer esta parte de acá, que es liso, si se fijan es el alambre liso, utilicé el alambre calibre 24. Ahora, para la parte de acá abajo, vamos a utilizar alambre calibre 18 para hacer estos dos círculos, si se fijan que están acá. Para hacer el trenzado, vamos a utilizar alambre calibre 26 o 24. Vamos a colocar este decorado como se ve acá con perlas, pero ustedes pueden utilizar cristales. Para los pétalos de la parte de afuera, utilicé alambre calibre 24 doble torneado. También pueden utilizar calibre 26. Entonces ahora vamos a hacer una circunferencia de unos 4 centímetros de diámetro. Vamos a tomar el alambre calibre 18 para hacer la circunferencia. Como voy a necesitar dos, voy a aprovechar de hacer de una vez para que me salgan las dos. Entonces esta va a ser una. Voy a tratar de dejar suficiente espacio que me queden así las dos. Entonces ya tengo las dos que van por fuera y de la misma manera voy a hacer las dos que van por dentro, pero de unos 2.5 a 3 centímetros. Ok, entonces vamos a hacer este, que es la parte de afuera del círculo del aro, pero yo lo voy a hacer esta vez con el alambre doble torneado. Pueden utilizar el 26 o el 24. Ya acá estoy utilizando el 24. Tomé 2 metros de alambre calibre 24, lo doblé a la mitad y con el entorchador le hice este torneado. Entonces lo primero que voy a hacer es esto. Y ahí voy a doblar un poquito la punta y aquí es donde vamos a decidir cuál es más o menos la dimensión que ustedes quieren de esos pétalos. Yo coloco la pinza de esta forma y doblo, giro pues, solamente un medio giro para formar lo que sería el primer pétalo. Acá yo aplano un poquito y obtengo mi primer pétalo. Y así vamos a ir repitiendo. Entonces más o menos a la misma altura o a la misma distancia de este es lo que me va a indicar cuál es la distancia que tengo que empezar a hacer los quiebres. Hago mi segundo quiebre de esta forma. Entonces me queda así. Y ahora vuelvo, coloco mi pinza encima, me voy a guiar por este pétalo para que todos me vayan quedando del mismo tamaño. Hago el medio giro y puedo aplanar con mis dedos o con la pinza de nylon. Y así me va a ir quedando a medida que voy a ir avanzando. Entonces vuelvo otra vez, coloco mi pinza más o menos a la misma distancia de la anterior, hago un giro hacia arriba que sería el primer quiebre, el tercer quiebre, perdón,
coloco la pinza encima, esto me va a indicar la altura del pétalo y giro. Fíjense que es algo súper fácil y sencillo de hacer, lo que hay que tener un poquito de paciencia y les va a tomar un poquito de tiempo. Así sucesivamente vamos a ir haciéndolo hasta lograr el tamaño del círculo que tenemos ya previamente hecho. Entonces, una vez que tenemos más o menos el diámetro alcanzado, vamos a ir midiendo. ¿Por qué? Porque a mí me puede salir de un tamaño y a ustedes les puede salir de otro tamaño, porque recuerden que eso va a depender del mandril que ustedes tengan. Entonces vamos a ir midiendo de esta forma. Fíjense que aquí ya yo voy casi que llegando al final, pero vamos a hacer adicional. Así tengamos ya prácticamente, supongamos que aquí ya yo tengo cerrado el pétalo, no lo vamos a dejar hasta ahí porque tenemos que prevenir que de repente al coser el círculo se vaya estirando y después entonces nos quede o nos falte, mejor dicho, alambre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya yo lo tengo prácticamente listo, fíjense. Pero yo voy a adicionar un pétalo más, por si acaso. Entonces, para hacer esta parte, vamos a utilizar 4 trocitos de alambre de 30 centímetros, calibre 24 de 30 centímetros y uno de 16. ¿Por qué? Porque los 4 trocitos de alambre los vamos a llevar a la mitad y con el de 16 vamos a sujetarnos con 2 vueltas. De esta forma va a quedar así. Acá nos sujetamos porque vamos a hacer una trenza y esa trenza lo vamos a dividir en 3 partes, ¿verdad? Y cada parte va a tener 3 hilos de alambre. Eso es a decisión de ustedes. Si ustedes quieren que cada trenza lleve de cada lado 2, también se puede hacer perfectamente de 2. En este caso, pues lo vamos a hacer de 3. Entonces, acá yo voy a cortar este trocito que me está sobrando. Esto es para que no se nos suelte. Entonces vamos a empezar a hacer una trenza. La trenza la vamos a hacer tratando, vamos a ir pasando los alambres como hacemos una trenza normal. Pasando los alambres, pero vamos a cuidar que estos alambres no se nos monten. Es decir, nos quede uno al ladito del otro. Al principio cuesta un poquito, yo les aconsejo que si tienen una de estas prensas, algo con lo que puedan hacerle presión acá para que puedan trabajar mejor. Entonces, esta es la forma de hacerlo así manual, pero yo tengo una tenalla que es con la que yo trabajo para que se me haga mucho más fácil. La que yo uso para que se me haga muchísimo más fácil. Yo la meto acá porque esto tiene unas gomitas que no dejan que se maltrata el alambre. La cierro y acá yo empiezo a tejer y esto no se me mueve. Lo que vamos a hacer es ir cruzando como cuando tejemos una trenza, tal cual, pero siempre que vayamos a cruzar vamos a colocar el pulgar encima para evitar que se nos monten los alambres, que vayan en la misma secuencia como están. Fíjense, acá él trata como de montarse y tenemos que tratar que nos quede uno al ladito del otro para que se vea más prolijo. Pero esa es la idea, hacer una trenza, tejer una trenza. No vamos a hacer tanta presión porque tenemos que ir dejando estos huequitos, que es lo que nos va a ayudar cuando vamos a ensamblar las piezas. Necesitamos esos orificios para ir pasando el alambre hasta conseguir el largo. Vamos a tejer eso, lo que vendría siendo los 15 centímetros de las tiritas de alambre que hicimos. Eso es lo que vamos a tejer. Acá, bueno, yo lo retiré de la tenalla porque para efectos de la grabación se me hace más
complicado. Entonces aquí yo voy a ir tratando de, a su vez, a medida que voy a ir tejiendo, voy a ir tratando de darle formita a este alambre. Eso también lo podemos hacer después. Al principio podemos ir tejiendo en forma recta y luego vamos con la pinza plana, le vamos a ir dando la forma circular. Pero es mejor ir ayudando de una vez el alambre porque el alambre se va tornando rígido. Entonces es mejor que lo vamos apoyando de una vez, haciendo el giro. Entonces fíjense que es fácil. Lo que tenemos que tener es un poquito de paciencia y bueno, hacer bastante presión. Con el alambre calibre 24. Si ustedes ven que se les dificulta mucho la trenza con el alambre calibre 24, entonces lo pueden hacer con el 26. No hay ningún problema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que acá yo aseguré un poquito porque no quiero que la trenza se me desarme. Entonces yo aseguré un poquito, pero esto después lo vamos a cortar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir mi circunferencia. Mi círculo mide 4.2 del diámetro de afuera y del diámetro de adentro 4.1. Entonces como ella va por dentro de este círculo, cuando yo la cierro acá tiene que medir 4.1 aproximadamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que esto no se nos torne complicado el trabajo, vamos a unir acá, tratando de tener esos 4.1 para que cuando lo coloquemos en nuestra argolla, a pesar de que ya está abierta, no se nos complique tanto el trabajo. Entonces vamos a tomar unos 50 centímetros de alambre calibre 28. Voy a unir estas dos piezas, estas dos partecitas, estas dos puntas. Entonces yo voy a empezar por acá, más o menos. No voy a empezar acá en la puntita porque después esto yo lo tengo que cortar para que no se note feo esa partecita. Entonces con mi pinza voy a introducir por acá y voy a asegurar con unas 2 vueltas. Entonces ahora voy a meterme por uno de estos huequitos de la otra trenza, no en la punta porque me sobró bastante, entonces no puede ser en la punta, hay que ser más o menos a esta altura. Vuelvo a medir y voy más o menos calculando el diámetro de mi circunferencia. Entonces más o menos ahí a esa altura estoy bien. Entonces aquí voy a tratar de asegurar esto pasando por los huequitos. Me dificulta mucho pasar por los huequitos, abren un poquito y vuelven otra vez acá a presionar para que se cierre esta argollita, esta trenza lo más posible. Y acá fíjense, yo tiro bien del alambre y ya yo la tengo acá asegurada. Entonces el próximo paso es cortar el excedente, obviamente porque no queremos que esto se vea feo acá. Esto lo tenemos que cortar. Ayer corté este pedacito, acá yo lo aplano con la pinza de nylon, me ayuda un poquitito con la pinza plana
Y de este lado voy a hacer lo mismo, voy a cortar más o menos a este nivel. Fíjense, entonces así se ve un poco más prolijo el trabajo. Si ustedes quieren reforzar, lo pueden hacer perfectamente. Reforzan un poquito. Aquí podemos reforzar un poquito, tratando de meternos por estos huequitos que nos van quedando de la trenza. Ok, entonces acá vamos a unir la trenza, ¿verdad? Para evitar que la argolla se nos vaya a soltar. Entonces acá medimos, fíjense que casi me da exacto. ¿Y qué vamos a tratar de hacer acá? Para ahorrarnos tiempo y para que no se nos vea con tanta costura y con tanto hilo nuestro trabajo. Vamos a ir armando, vamos a tratar, lo pueden hacer así, pueden unir primero el aro de la trenza si se les hace muy difícil, y si no, vamos a tratar de una vez de ir atrapando las tres piezas, la trenza, el aro y los pétalos. Ya una vez que tenemos ubicado acá, se nos hace fácil. Al principio es un poquito difícil porque, bueno, cuesta un poquito tener las tres cosas juntas, pero la idea es ir atrapándolas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a atraparlo y vamos a pasar por la trenza. No podemos dejar la trenza afuera. Vamos a ir pasando por los huequitos, por estos huequitos que están acá, para ir sujetando. Y a su vez vamos a tratar, si ya tienen seleccionadas las perlas, lo que van a usar para el decorado del centro de los pétalos, como en este caso serían perlitas, las vamos a ir colocando de una vez. Todo eso para que el trabajo se vea más prolijo. Pero como les digo, si se les dificulta, entonces primero colocan el aro, después los pétalos y después las perlas. Pero yo les aconsejo, para que el trabajo se vea más bonito, hacerlo de una vez todo. Pero antes de hacerlo, acá vamos a hacer una argollita. Vamos a hacer una argolla. Voy a cortar aquí que me está sobrando mucho alambre. Voy a hacer una argollita. Me cercioro de no separar tanto esto. Y ahora sí, vamos a unir todo. Entonces vamos a unir estas piezas, ¿verdad? Y aquí yo sostengo, hago otra vueltecita y voy a tratar de pasar este alambre para acá para poder ahora colocar la perla de una vez, la que va en el medio del pétalo. De esta forma ya tengo la perla en el medio, paso por la abertura que tengo de los pétalos y ahora me voy a devolver de abajo hacia arriba pasando por la trenza de esta forma. Y lo hago así. Entonces allí, fíjense, ya yo estoy, uno la trenza, el aro, coloco la perla, coloco los pétalos. Es una manera más fácil de hacerlo. Al principio cuesta, pero no es difícil. Entonces acá paso por acá porque mi intención es colocar la siguiente perla. Entonces una vez la tengo acá, repito el procedimiento. Paso por el medio del pétalo, sujeto de una vez la perla, me voy por detrás, paso por entre el medio de la trenza, un cuidadito, aquí se acuerdan que tienen que arreglar el alambre, así, de esta forma, y subo para asegurar.
Entonces fíjense, ya ahí no van a tener tanta costura, no se va a ver tanto alambre por encima. Entonces va a ser mucha la diferencia del acabado que van a tener. Y volvemos a hacer lo mismo. Nos ubicamos acá. Acá nos vamos a ubicar, colocamos la perla y volvemos a repetir. Y así sucesivamente hasta finalizar. Hacemos lo mismo que hicimos al principio. Coloco mis últimas 2 perlitas para cerrar. Entonces acá me meto por esta y por la otra de una vez. Me meto por las dos. Para de una vez unir esta parte. Tratar de terminar acá. Pasamos por dentro de la trenza. Hacemos presión aquí un poquito. Volvemos a pasar por el medio de estas 2 argollitas. Y vamos a ubicar lo que sería la última perlita. Ubicamos la perlita. Y aquí vamos a cerrar esta partecita. Con unas 2 vueltas es más que suficiente. Entonces una vez que terminamos acá arriba, tratamos de pasar el alambre por entre medio de la trenza, nos ubicamos abajo y vamos a empezar a atrapar el aro. Entonces lo que voy a hacer es que lo atrapo acá. Exacto, entonces ahí ve. Esto, lo del alambrismo es cuestión también a veces de pensar un poquito cómo quedan las cosas. Entonces acá es más fácil así. Y aquí, con el mismo sentido del trenzado, el alambre se pierde un poquito. Ahí voy a salir por el siguiente huequito. Y así, ¿ven? Ahí lo vamos a ir atrapando. De todo el recorrido. Y voy a hacer la terminación. Hago una fuerte presión acá para terminar. Corto un poquito más largo el alambre para poder ocultarlo. Y listo, ya tenemos esta parte de acá, de la parte de abajo del aro. Para esta base de aro vamos a necesitar alambre doble torneado. ¿Qué vamos a hacer? Puede ser en el mandril número 3 o en el mandril número 4. Si no tienen la pinza de mandril, pueden hacerlo con cualquier palito, algún objeto cilíndrico que tengan. Ese tamaño está bien, sí, ese tamaño está bien. Entonces vamos a tornear y luego vamos a hacer esto. Vamos a hacer un resorte. Yo acá tengo 1 metro de alambre. Entonces yo voy a tornear y voy a hacer mi resorte o coiling. Entonces una vez que tenga mi resorte de 5 centímetros, voy a aplanar con mis deditos. Voy a estirar un poquito. De esta forma. Voy estirando. A ver de cuánto vamos a alcanzar, unos 10 centímetros más o menos.
Entonces fíjense, una vez que ya lo tenemos estiradito y un poquito aplanado, vamos a medir más o menos para un par de aros. Todo va a depender del tamaño de la base que ustedes quieran hacer. Más o menos para este tamaño, que no es ni tan chiquitito ni tan grande, más o menos vamos a medir, para que tengan más o menos una idea, unos 3.5 centímetros. Entonces, a 3.5 centímetros voy a tratar de que mis dos, si bien que se les deforma un poquito, lo vuelven a acomodar acá, de que mis dos resortitos me queden del mismo tamaño. Entonces lo que voy a hacer es que mido y tengo mis dos resortes. Ahora con la pinza mandril en la posición número 5, más o menos, porque yo los voy a hacer un poquito grandes, voy a hacer mi base tipo pin. La típica base que estamos acostumbrados para hacer los atrapasueños, esa misma, pero esta vez la vamos a hacer pequeña. Incluso si ustedes quieren que los topitos sean más pequeñitos, lo pueden hacer más pequeños aún. Entonces ya aquí yo tengo mi base, lo que va a ser mi base. Quiero hacer de esta forma. Y aquí tengo mis basecitas, y lo que vamos a empezar a hacer ahora es a unir esta pieza. La vamos a empezar a coser por todo el contorno de mi base. Tiene que quedar así, una base va a quedar de esta forma. Entonces con alambre calibre 28, un trocito de unos 40-30 centímetros, vamos a empezar a coser primeramente esto. Esto lo vamos a tratar de aplanar un poquito porque él se tuerce. Entonces vamos a sujetarnos de la base con unas 2 o 3 vueltas, como siempre lo hacemos, para empezar a coser ese espiralito que hicimos. Esto lo vamos a hacer con el alambre calibre 28. Yo corté 40 centímetros y listo. Entonces acá vamos a escoger este ladito para empezar. Lo que vamos a empezar a pasar el alambre por el medio de esa espiral y vamos a atravesar por la base. Entonces a medida que vamos cosiendo, vamos a ir también estirando un poquito, porque tenemos que esperar que abarque todo lo que es la base. Entonces vamos a ir estirando, vamos a ir estirando para alcanzarlo de esa forma. Vamos a tratar de pasar de una vez para atrás para hacerle un poquito de presión al pin, de modo que no me quede flojito, y me voy otra vez para acá adelante y así me va a quedar. Entonces voy a reservar este alambre porque con este alambre es que voy a hacer el decorado final aquí al centro. Ustedes pueden hacer en el centro un atrapasueño, pueden llenarlos con piedritas, con cristales, o en este caso, como acá hicimos con estas perlas, podemos hacer un relleno con perlas pequeñitas o una sola perla si así lo desean. Ok, entonces ahora vamos a agarrar un trocito de alambre calibre 24, unos 40 centímetros, con 40 centímetros está bien. Vamos a hacer como especie de un decorado, como que los mismos resortes, pero esta vez lo vamos a hacer a mano. Esta parte es opcional, si ustedes quieren, para hacer como que otra variación, otro modelo, pueden hacer este mismo decorado, pero más juntito, más unido, para que se vea muchísimo más tupidito, y después lo decoran aquí adentro y ya está. Ahora con este
este decorado que les estoy diciendo que es opcional, vamos a tomar un extremo del alambre, nos vamos a firmar en la base para que el alambre no se nos mueva. Con una vuelta es más que suficiente. Y vamos a empezar a hacer, cada vez que hagamos la vuelta, vamos a tratar de estirar el alambre dándole como que una especie de una forma redonda. Y vamos a tratar de ir haciendo como onditas, como circulitos de esta forma. Vamos a presionar acá un poquito abajo en la base y vamos a ir jalando el alambre de esta forma, pero no tan fuerte, para que se me vaya formando esa especie de ondita, como una E. Y así sucesivamente lo vamos a ir haciendo. Entonces fíjense, aquí subo, no voy a apretar todavía, voy a pasar mi alambre por detrás y voy jalando suavecito, poco a poco, de esta forma. ¿Ya? Entonces una vez que lo tengo acá, subo para evitar que se mueva. Acá recuerden, pueden hacer un poquito de, darle un poquito de redondez al alambre y lo meten otra vez por detrás, como si estuviésemos haciendo este mismo tramado, pero lo estamos haciendo así a mano. Entonces sujeto acá y subo, y así me va a ir quedando por entre medio de cada uno de los pétalos. Si ustedes quieren que les quede más llenito, en vez de hacer uno por entre medio de cada pétalo, pueden hacer dos, o pueden hacer las cantidades de vueltas que ustedes quieran. Y acá ya estoy finalizando. Para finalizar, no es necesario dar tantas vueltas para que no se torne tan tosca la terminación y nos quede lo más prolija posible. Entonces fíjense, así quedó. Y voy a terminar con una simple vueltita. Corto el excedente y escondo esa puntita hacia adentro porque no quiero que me lastime. Entonces así quedó. Entonces ahora, con el excedente que les había dicho que teníamos que reservar por allí, vamos a hacer la decoración del centro de la flor. Una perlita en el centro, que miren cómo se ve muy bonito. También está la opción de rellenarlo, como les dije anteriormente, como un atrapasueño, o lo pueden hacer con una perlita en el centro y 5 alrededor, o le pueden hacer un entramado, como ustedes gusten. En este caso yo tomé una perla de 8 milímetros. Ustedes pueden tomar una perla de, si le van a colocar cristalitos alrededor o perlitas alrededor, entonces tomen una perla un poquito más pequeña, de unos 6 milímetros. Entonces ahora tengo que buscar en forma recta para pasar este alambre hacia el otro extremo y así poder sujetar mi perla en el centro. Hago un poquito de presión acá, me devuelvo de abajo hacia arriba, tomando la perla, haciendo presión hacia abajo y tirando un poco del alambre para poder que mi perla quede bien fija. Yo puedo colocarle cristales o perlitas alrededor, muchísimo más chiquititas, de unos 2 milímetros o 1 milímetro inclusive, o mostacilla. Le puedo colocar acá en las puntitas, o sea, hay muchísimas opciones. Pero esta vez lo vamos a dejar hasta aquí para hacer el ensamble de las dos piezas. Entonces por acá yo decido aquí cuál es. Ustedes lo pueden tomar de un solo pétalo o de dos. De un solo pétalo lo pueden hacer. Lo toman de la flor y cierran.
le damos la argollita. Puede ser de un solo pétalo, pero si sienten, porque el aro es sumamente grande, recuerden que ustedes pueden hacer el tamaño que ustedes deseen. Vamos a hacerlo tomando 2 pétalos de mi flor. Entonces voy a tomar 2 pétalos y voy a ensamblar de este ladito de la flor. Bueno, hasta aquí llegó la clase. Espero que les haya gustado. No olviden escribirme para cualquier sugerencia o duda que tengan en cuanto a la clase, que con gusto les estaré atendiendo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide de ustedes, Nayeli Ramírez.